El sábado 30 de enero, la juventud del Partido Demócrata ofreció una magistral conferencia a cargo de Javier Villamor para exponer lo que es el gran reinicio. Ante la precisa, clara y profunda explicación de la realidad política internacional que se avecina, y con un profundo agradecimiento por haber sido invitado a participar, es que mi intención es ayudar a la difusión del mensaje aquí vertido. El presente contenido es generado gracias a la juventud del Partido Demócrata, quienes han sido los creadores y organizadores de la actividad citada. Por esta razón es que en la descripción del video se halla el enlace a su canal, como así también se han bloqueado todas las publicidades, ya que la finalidad es simplemente ayudar en la difusión de esta gran obra. Ahí vamos. Entonces, Great Reset, el gran reseteo, unos lo llaman el gran reinicio, es el plan planificado por el Foro Económico Mundial, presidido por Klaus Schwab, ahora lo veremos, desde el año 1971, que puede entenderse como la otra pata del Club Bilderberg. Para que nos entendamos, el Club Bilderberg es para aquellos que no lo sepan, es una reunión que se hace anual de grandes grupos de poder, de grandes personalidades extremadamente poderosas, personalidades de la banca, de los medios de comunicación, empresas multinacionales, tecnológicas, alimenticias, etcétera, etcétera, que una vez al año vienen a poner en común ciertos proyectos. Vale, creo que ya hay alguien ahí que se ha metido a pintar, pero bueno. Sigo adelante. En el que cada año se juntan para, de alguna manera, planificar entre ellos qué es cuál va a ser el desarrollo del mundo en los próximos años. Digamos que el Foro Económico Mundial, o como yo así lo expreso, viene a ser lo que permite a este grupo de poder poner en común, bajar ese planteamiento a nivel supranacional, bajarlo a nivel nacional, reuniéndose con diversos líderes nacionales, de ONGs, etcétera, etcétera, para coordinar, como si fuera una máquina, ese gran leviatán que tantos conocemos, para ir ingresándolo poco a poco. Además de ser un foro de debate de ideas, donde obviamente estas personas pues toman un montón de nuevos conceptos que les puede servir para ir mejorando esa maquinaria de la que estábamos hablando. Hay que entender lo que este gran reseteo, el factor es el COVID-19. La COVID-19 no es el virus es el SARS-CoV-2. Luego hablaremos, si queréis, un poco del virus. Lo que genera, en principio, es la enfermedad COVID-19, ¿no? La COVID, que es lo que llaman la pandemia. Entonces, esto es el factor que provoca la reacción en cadena de toda una serie de cambios que ya hemos empezado a ver el año pasado, pero que van a continuar, en principio, como dice la Agenda 2030, hasta esa fecha, que en principio será el inicio de la nueva era. Por lo tanto, estamos ante un cambio de paradigma absoluto. Si nos vamos a la Real Academia Española, diccionario de la Real Academia Española, en la segunda acepción, lo que entendemos por paradigma es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Esto es importante, ¿no? Una serie de cuestiones o núcleos que se aceptan sin cuestionar. Hasta ahora, como decía al principio, habíamos vivido bajo una serie de paradigmas que eran incuestionables: el desarrollo constante, el crecimiento constante, el libre mercado, etcétera, etcétera, que hemos visto en la práctica y además históricamente el libre mercado no es tal. El libre mercado puede existir a pequeño tamaño, en núcleos de convivencia relativamente pequeños o quizá entre estados con empresas pequeñas, pero no ha sido posible, como hemos visto, con ciertas empresas como por ejemplo son las Big Tech, que son los que conocemos, Google, Facebook, Amazon, las chinas, en fin, todas estas, que precisamente aprovechándose en principio de esas legislaciones de libre mercado, y a veces no tanto las legislaciones, sino como los vacíos legales, han llegado a cuotas de poder absolutamente insultantes, ¿no? A convertirse realmente en una dictadura. ¿Por qué digo que históricamente el libre mercado tampoco ha existido? Pongamos el ejemplo de lo que era el Imperio Hispano y antes de que naciera, o en la transición hasta que naciera el Imperio Británico. El Imperio Hispánico, según dicen muchos historiadores, podemos entenderlo que es como el último imperio civilizatorio al estilo clásico, es decir, al estilo romano. Es una fusión de razas, de culturas, de formas de entender el mundo,
que se enriquecen mutuamente, obviamente a través, aunque haya conflictos, pero que de alguna manera todos se aportan todo. Eso fue el último imperio civilizatorio. Antes hubo el imperio persa, el imperio de Carlomagno, en fin, Alejandro Magno, todos estos. Y después pasamos al imperio económico, al imperio puramente colonial, de extracción y de explotación de las colonias, que es el británico. Y ahí es donde, cómo surge el capitalismo actual. El capitalismo actual surge precisamente a raíz de la Revolución Industrial. Estamos hablando del siglo XVII, que es cuando Inglaterra, a través de esa Revolución Industrial, era un momento de proteccionismo económico de todas las naciones. El Imperio Español hasta cierto punto era muy proteccionista, en concreto, por ejemplo, respecto a los precios de las comidas básicas, para que todo el mundo tuviera acceso a ello. Pero llegamos al punto en el que Inglaterra se desarrolla muchísimo en muy poco tiempo con esa revolución industrial, y en el momento en que es capaz de producir muy por encima del resto de las naciones es cuando empiezan a promover algunos de sus ideólogos el famoso libre mercado. Que el libre mercado, que por cierto viene de la Escuela de Salamanca española, del siglo XV, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, que llega años después a Inglaterra y, como los ingleses, como ya sabéis muchos de vosotros, como buenos piratas que son, toman suyas ciertas ideas y las exponen como nuevas, cuando ya es cierto que no eran en cuanto ellos dicen, ¿no? Se hablaba de la libertad económica del individuo, de la libertad del individuo, todo eso es la Escuela de Salamanca, pero no puestos a escena como lo pusieron los británicos. Entonces, en ese momento se aprovecha Inglaterra, le estoy explicando el paradigma anterior, se aprovecha Inglaterra de esa capacidad de producción para, obviamente, dominar a un montón de naciones, que es precisamente lo que ha ocurrido hasta ahora. Por lo tanto, yo por eso siempre pongo en duda que el libre mercado haya existido como tal. Entonces, yo creo que eso también os invito a repensar un poco el pasado, quizá viendo las consecuencias del presente. El paradigma último, que es lo que hemos visto en los últimos años, se instaura en Bretton Woods en 1944, que es precisamente la reunión de las potencias aliadas ya viendo que terminaba la guerra. Después hubo otra reunión más adelante en Yalta entre Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra. Digamos que en Bretton Woods se invita a una serie de países que eran todos aquellos los países que habían declarado la guerra a Alemania antes del 1 de abril de 1944. Es decir, en principio ya los que se habían apuntado antes de que ya vieran que el carro estaba, obviamente, tendiendo hacia una victoria de los aliados. Y es donde se instaura el orden económico y político multilateral que conocemos hoy en día, o que hemos conocido hasta ahora. Y digo que hemos conocido porque, como lo veremos ahora, hay que tener en cuenta que este gran reseteo significa que todo el mundo que hemos conocido hasta ahora no va a volver. El concepto de relaciones multinacionales, de convivencia, de producción, de libertades individuales, de libertades colectivas, va a desaparecer, si no ha desaparecido ya. Se va a implantar un nuevo paradigma absolutamente diferente. Eso es lo que supone ese gran reseteo. ¿Cuál es el orden económico que hemos tenido hasta ahora? Pues a través de los pactos de Washington era precisamente el predominio o el dominio absoluto del mundo por parte de Estados Unidos. Estados Unidos, cuando hablo también aquí de países, lo digo para que no se me malentienda, ya no me refiero a los países como entes cerrados, endogámicos, sino como núcleos de poder en la cual hay ciertos grupos que quieren hacerse con ese poder. Estados Unidos es una plataforma que ha servido desde su libertad, desde su fundación, 1700, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, desde su fundación como la plataforma mediante la cual se puede acceder al control del mundo. Un país nuevo, con riquezas absolutas, con gente muy capaz y con una forma de entender las relaciones sociales muy pragmática, precisamente quizá por su bagaje religioso y porque escapaban precisamente de una persecución religiosa de países protestantes del norte de Europa, y ha servido hasta entonces y sigue sirviendo hasta ahora. Por eso también podemos entender esa gran batalla que ha habido recientemente entre Donald Trump y Biden, entre dos concepciones bastante diferentes de entender la política, pero que igualmente querían hacerse con el poder de Estados Unidos. Quien domina Estados Unidos tiene el poder sobre el mundo, o al menos tiene gran parte del poder. Y ese poder es que se instaura aquí en 1944. Entre 1944, 1945 y 1948, que es cuando se aprueba la Carta de Derechos Humanos, la que conocemos hoy como los Derechos Humanos, promovida por, entre otras, como gran líder, la esposa de Roosevelt, el que fue presidente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y que murió antes de que se firmaran todos los procesos de paz.
Todo ese tránsito de años son los en los que se instauran precisamente este nuevo orden mundial. En Bretton Woods se instaura el orden, digamos, capitalista de libre mercado absoluto a nivel global, con la imposición de las democracias liberales como sistema recomendable a nivel político, y permitió la instauración de las Naciones Unidas, del Banco Mundial y posteriormente las organizaciones supranacionales que conocemos, como son la OMS y todas las subdivisiones de la ONU, ¿no? UNESCO, etcétera, etcétera, que es precisamente los organismos supranacionales que se crean en este momento, a partir de 1944, en principio con el objetivo de que no hubiera más conflictos entre países. En el fondo, y aquí no me gusta ser ingenuo ni me gusta ser hipócrita a la hora de estudiar la historia, en el fondo lo que se instaura es la hegemonía absoluta en un lado del mundo por parte de Estados Unidos como primo pequeño, como primo del Reino Unido, y por otro lado la hegemonía soviética, pero que a la par muchas veces entre capitalismo y comunismo se puede decir que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, ahí se instaura de facto el poder estadounidense por todo el mundo occidental y ha servido precisamente como que es lo que nos ha regido hasta ahora. Y esto vuelvo a repetir, es importante entender, es decir, se ha regido hasta ahora, esto se ha terminado. Se ha terminado, entre otras cosas, por ejemplo, porque ya se avanza, ha habido una transmisión de poder en las últimas décadas por parte desde Occidente hasta China, y aquí por eso remarcaba antes la importancia de entender que no son los países lo que se han suicidado, no son nuestras sociedades las que se han suicidado, son grupos de poder dentro de nuestras sociedades y dentro de nuestro orden político los que han permitido que nuestras sociedades hayan caído en declive. Que multinacionales dentro de ese libre mercado, obviamente, siempre buscando el máximo beneficio, sin importarse quizá la protección del trabajador nacional, hayan llevado su producción a países como China, no es culpa de la ciudadanía occidental, es culpa de los acuerdos y de la compra de políticos y de empresarios de nuestros países y también la tradición de muchos de nuestros empresarios para llevársela a China para producir mucho más barato y engordar de esta manera al gigante asiático. China, se pensaban algunos que eran tontos. China no tienen un pelo de tontos, son asiáticos y son precisamente muy inteligentes. Según dicen, genéticamente son los más inteligentes, el coeficiente intelectual asiático es el más avanzado del mundo y, por lo tanto, sabían lo que estaban haciendo gran parte de las fuerzas de poder. Es decir, esta transición económica y política de poder de Occidente a Asia es largamente planificada. Pongo un ejemplo, en el año 2009, Soros dijo en una entrevista al Financial Times que China debería tomar el poder o debería hacerse con el nuevo orden mundial, así como antes había hecho Estados Unidos a través de los pactos de Washington. Es decir, ya en el año 2009 apuntaba que la élite económica política estaba de alguna manera haciendo esa transición de poder a China. Y lo hemos visto recientemente con el tema del COVID, diciendo, por ejemplo, alabando la economía china, alabando la forma de contener la pandemia china, etcétera, 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 teniendo en cuenta que China es una dictadura comunista política y a la vez de control absoluto capitalista, entre comillas, una economía mixta, ¿no? Permite cierta libertad de mercado, pero todas las grandes empresas están nacionalizadas y obviamente siempre hay un gran control por parte del Estado. Y eso, volviendo a lo de antes, dejar de ser ingenuos, es una gran fortaleza que tienen ellos y es una gran debilidad que tenemos nosotros. Cuando los políticos progres han repetido como un mantra diciendo que diversity is our strength, la diversidad es nuestra fuerza, están realmente queriendo decir que esa es nuestra debilidad. Porque, queramos o no, en el juego de la política gana el más fuerte. Y todo esto a palabrería de respetar los derechos humanos, etcétera, etcétera, en el fondo ha servido para imponer a otros más pequeños una forma de jugar a un juego cuando los realmente mayores nunca aceptaban las reglas del juego. Y eso se ha visto con China y se ha visto con otros países, pero sobre todo con China. Pensando que mientras gran parte del mundo se regía por los derechos humanos, o se imponían los derechos humanos, e incluso se servían para los derechos humanos para invadir países, para implantar esos derechos humanos, China todo esto se lo pasaba, como decimos aquí, por el arco del triunfo, aprovechándose un doble juego. La gente confiaba quizá en que China podría llegar a dominar ese mundo, pero entrando de alguna manera en la forma de pensar occidental, cuando China jamás ha querido históricamente aceptar ningún pensamiento que no sea el propio.
Eso lo vimos, por ejemplo, en la guerra del opio contra Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. China y muchos países asiáticos son realmente herméticos. Si han aceptado financiación extranjera es precisamente para desarrollarse, no para cambiar su forma de pensar. Y eso, obviamente, en nuestras democracias, en nuestras sociedades abiertas, como decía Soros, somos débiles, porque la otra, que es una sociedad cerrada, tiene todas las armas posibles para hacer mucho más por el control de la población. China tuvo, desde el gran salto adelante, que es, digamos, lo que permitió a China, después de la revolución de Mao, la revolución cultural y todo eso, China se planteó un paradigma, un objetivo, a 100 años vista, que era que coincidía precisamente con estos años en los que estamos viviendo. El principio de 2025 era equiparación tecnológica con Estados Unidos y en principio de 2045 era dominio absoluto de los mercados. El gobierno chino ha hecho una actualización el año pasado, a raíz de la pandemia, diciendo que esos objetivos de 2045 se pueden adelantar a 2033. Es decir, 3 años apenas después de, en principio, lo que es la Agenda Global 2030. Hay 2 libros que os recomiendo para entender por dónde van a ir los tiros. Son muy genéricos, pero creo que os van a permitir, tanto que vosotros os convirtáis en portavoces de estas ideas, es decir, la misma presentación que estoy haciendo yo, os permita hacerla a niveles más pequeños, incluso más grandes en vuestros países, sobre todo para dar a conocer qué es por dónde va a ir el mundo en los próximos años, que es el COVID-19, el gran reinicio, el libro de la izquierda, por Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial desde el año 1971, alemán, y Thierry Mayeret, que es un economista francés, muy experto en el tema de ingeniería de mercados. Y en la derecha tenemos a la Cuarta Revolución Industrial, también publicado por Klaus Schwab, y en este caso prologado por Ana Patricia Botín, que no sé si les suena, pero bueno, es la presidente del Banco Santander, el Banco Español, que ella misma se considera súper feminista. Por cierto, si no me equivoco, dentro del cuerpo directivo de Bilderberg. Bilderberg se conforma, como decía antes, se conforma en tres círculos concéntricos. El núcleo central, que son los fundadores y las familias de los fundadores y gente de mucha confianza. El núcleo segundo, el segundo círculo, que serían precisamente los directivos, donde estarían Ana Patricia Botín, antes estuvo el antiguo presidente del Grupo Prisa, uno de los holdings de comunicación más importantes de España, ultra mega progresista. Y el tercero suelen ser políticos y gente invitada a la que se le recomienda aplicar sus políticas si quieren ser algo, ¿no? Ponemos un ejemplo, el año pasado en España fueron los dos líderes de los partidos, Partido Popular y Partido de Ciudadanos, fueron invitados a Bilderberg, estamos hablando de Inés Arrimadas y Pablo Casado. Y desde entonces, extrañamente, cuando en principio nadie lo entiende, prestan apoyo al gobierno socialcomunista, terrorista, separatista. En fin, que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Repito, estos 2 libros os van a ayudar mucho a entender, al menos de forma introductoria, por dónde van a ir los tiros en las próximas décadas, ¿no? En la izquierda tenemos Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, y a la derecha tenemos a Thierry Mayeret. Antes de continuar, bueno, hay unas predicciones para el mundo 2030, para que entendamos nuevamente por dónde nos van a llevar, ¿no? Perdonad que salgo de aquí. Perdonad, a ver, sabéis. Vale. Este audio tiene vídeo, este vídeo tiene audio, pero bueno, no apenas es importante la música que tiene, pero así podemos ir comentando, ¿no? Importante entender, cuando hablamos de predicciones, esto no lo he remarcado hasta ahora, pero importante. Cuando estudiamos el discurso, la narrativa que utiliza la élite, el discurso de poder, la narrativa de poder, tenemos que siempre leer entre líneas. Y muchas veces tenemos que entender mucho más lo que no nos están diciendo que lo que nos están diciendo. En este caso, cuando nos dicen predicciones, obviamente están diciendo planificaciones de ellos largamente preparadas que poco a poco se están consiguiendo y el objetivo es que se consigan en 2030. Por ejemplo, no poseerás nada y serás feliz. Podrás alquilar cualquier cosa que necesites y te la llevará un dron a casa.
¿Aquí qué nos está diciendo? Este artículo, este punto hace referencia a un artículo que causó mucha polémica, que por cierto ya le han cambiado el título, no vaya a ser que la gente lo lea y se dé cuenta, en el que decía, año 2030, no poseo nada, no tengo nada y nunca he sido nada y nunca he sido tan feliz. ¿Esto qué nos indica? Que la economía o la organización, el contrato social al que vamos a ir a partir de ahora, va a significar una planificación absoluta del consumo de la ciudadanía. Es decir, no va a haber libertad de consumo, obviamente digo para nosotros, para la élite, obviamente ellos nunca tienen límite, ¿no? Sino que al ciudadano común vamos a vivir bajo un pseudocomunismo, no ideológico, que en algunas cosas también, pero sobre todo en cuanto a organización del Estado. Es decir, el ciudadano va a estar completamente controlado por el Estado, se nos va a indicar qué es lo que vamos a poder tomar, digamos que a través de los drones, por ejemplo, podrás alquilar cualquier cosa, es decir, no vas a poseer prácticamente nada y que, por ejemplo, el dron puede llegar a tu casa y dejarte las cosas que necesites o que el Estado considere que necesites, ¿no? Un poco, si habéis visto algunas series como esta británica que está en Netflix, o sea, se me olvida el nombre, como un futuro distópico, pues muchas de esas cosas se están implantando, ¿no? En este caso, se intentó, por ejemplo, en Canadá, hubo una propuesta que causó mucha polémica, que por ahí también va a los tiros con esto del reseteo, que es la condonación de la deuda a cambio de que el Estado te dé todo lo que necesites. Es decir, Trudeau propuso en Canadá la condonación de la deuda individual a cambio de que, como ciudadano, nada sea tuyo y ya pases a formar parte de un comunismo de Estado, completamente tecnologizado, controlado mediante inteligencia artificial, robótica, como explicaremos más adelante. Es decir, ya hay indicios que están llevando a esto. Obviamente, seguramente muchos de vosotros diréis, yo ni loco voy a afirmar eso, tampoco quizá tengo una deuda muy grande. Es cierto que nosotros quizá no, pero pensemos en drogadictos, pensemos en ludópatas, pensemos en gente que se ha arruinado en bolsa o en empresas en la ruina, que tiene una gran deuda precisamente a raíz de la destrucción de la economía planificada a través de los confinamientos que hemos visto. Pensad cuánta gente va a aceptar, por ejemplo, la condonación de la deuda a cambio de que le den las cosas que en principio necesita, ¿no? Yo por eso hago preguntas para que vayáis un poco anticipando por dónde pueden ir los tiros, ¿no? A mí me gusta mucho el pensamiento lateral. De hecho, cuando hacemos análisis, por ejemplo, de inteligencia con cosas del ejército, se nos pide muchas veces anticipar escenarios, anticipar momentos, anticipar actores. Y eso es un poco lo que hago también a nivel periodístico y, bueno, pues algunos resultados se tienen. Así que os invito a que siempre estéis pensando muchísimas opciones dentro de cada posible acción, ¿no? Es decir, esto me abre una rama por aquí y a su vez se me abren otras 20 subramas y otras 20 subramas. Podéis empezar a pensar muchísimas cosas a la vez y muchísimos factores posibles y algunos vais a acabar acertando. En este caso, pues os puede ayudar a anticiparos por dónde pueden ir las sociedades del día de mañana, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Estados Unidos no será la primera potencia mundial. Un puñado de países le sustituirán. Bien, lo que estábamos diciendo, desde el año 2009, ya Soros y compañía estaban diciendo que Estados Unidos ya no iba a ser el que iba a liderar el nuevo mundo, sino que iba a ser, en este caso, China. Obviamente esto es un puñado de países, es una falacia. China es el modelo a seguir, China es la dictadura perfecta, porque es, como decía Aldous Huxley, decía la dictadura, bueno, no de la dictadura perfecta porque sea una dictadura en sí, sino porque Aldous Huxley explicaba que la dictadura perfecta vendría bajo la máscara de la democracia, porque el esclavo, a través del entretenimiento y en gran parte a través de la satisfacción de los impulsos básicos, no tendría la sensación de estar encarcelado y por lo tanto no querría salir de su jaula. También en parte lo estamos viendo en nuestros países. Pensad en vuestro país. ¿Cuánta gente piensa que por estar en una democracia, en principio, todo es mejor? O que hay verdades absolutas que se votan y la verdad no se vota, ¿no? Por ejemplo, la vida es un hecho. La vida no se debería votar, pero se está votando. Y como estamos en una democracia, aplaudamos focas que todo es mejor. O, por ejemplo, sigue pensando mucha gente que a nivel nacional ya a veces es complicado, ¿no? Pero que depositar un voto en una urna cada 4 años es suficiente y no. Como bien explica Agustín Laje y otros tantos líderes que tenéis en vuestro país,
la batalla cultural es la madre de todas las batallas, ¿no? Es decir, si solo combatiendo en ese aspecto se pueden cambiar muchos aspectos más de trasfondo que simplemente con el voto, ¿no? Eso nos hacen creer gran parte de la élite mundial que todo lo que están organizando ellos es porque nosotros lo hemos votado. Y no hay mayor falacia que eso, ¿no? En el caso de China, es el campo, como le llamo yo, el campo de concentración tecnológico. Es un país que ha servido para todo tipo de pruebas tecnológicas de control social desde hace décadas y en gran parte, como veíamos antes, favorecidas por las grandes multinacionales y otras tantas empresas y tantos gobiernos, cuyo sistema de control se va a exportar a Occidente y ya se está exportando. Hay países que ya empiezan a aplicar el QR para saber si estás vacunado. Es decir, todos vamos a tener en nuestro teléfono, vamos a tener un código personal e intransferible que va a servir para localizarnos en cualquier momento y que nuestros datos sean compartidos en tiempo real, en todo momento, en todo el mundo. Eso que nos habían hecho creer hasta ahora de que la protección de datos era inviolable, obviamente es una falacia. Se hacen lo que quieren con nuestros datos y más que van a hacer en el futuro. Como bien habéis visto seguramente en algún otro vídeo, incluso ya podéis imaginar las consecuencias que puede tener todo esto, ¿no? Las hablaremos más adelante, pero id pensándolas para, pues, si tenéis alguna pregunta o las queréis comentar, después las podemos ver. No tendrás que esperar a un donante de órgano, no se harán trasplantes de órganos, sino que estos se crearán. Es decir, de alguna manera ya nos está indicando que la tecnología actual permite crear 3D, permite crear nuevos órganos. Y esto también crea un dilema, obviamente un dilema bioético, pero además hay otro problema. Existe ya actualmente un útero artificial, por lo tanto podemos prever que en el día de mañana gran parte de la reproducción humana sea separada de la sexualidad. Esto hago un anticipo ahora, ¿no? A través del transhumanismo llegaremos al androginismo, que implicará la eliminación de diferencias de las expresiones genéticas de los hombres y las mujeres, que prácticamente seamos lo mismo. De ahí gran parte del movimiento transexual actual va por ahí, en el que gran parte seguramente de la humanidad seamos estériles y nos acabemos reproduciendo a través de laboratorios y de úteros artificiales. Sé que esto quizá os suene a algo muy raro, incluso alarmista ahora a día de hoy, pero recordemos que todo va en función del avance tecnológico y ya se permiten ciertos avances en ese aspecto y ya se ha soñado muchas veces esto. Pensemos, por ejemplo, en Matrix. Pensemos, por ejemplo, en cualquier película de ciencia ficción donde los humanos incluso podíamos hibernar, ¿no? Es decir, que esos sueños de antaño de quizá de algunos iluminados se están tristemente cumpliendo. Comerás menos carne. No será un alimento básico para el bien del medio ambiente y de tu propia salud. Por ejemplo, ¿qué nos están diciendo aquí? Nosotros, como ciudadanía, vamos a comer menos carne. Obviamente eso va a ser para los realmente ricos que se puedan alimentar. De hecho, ya han creado, por ejemplo, científicos israelíes, han creado ya una carne artificial. Es decir, a base con una impresora 3D han ido creando el tejido muscular, los nervios, los tendones, obviamente no de carne, sino de productos, lo que fuera eso, que va a servir en principio para alimentar a gran parte de la población debido a la escasez alimentaria. ¿Esto qué nos está indicando? Como el siguiente punto número 5. 1.000 millones de personas tendrán que desplazarse por el cambio climático. Todo va muy enfocado. Hay que entender una de las cosas, una de las mantas que cubre todo lo que es el reseteo, o lo que ellos dicen el gran reseteo. Es también, con la excusa del COVID, nos ha demostrado dos cosas. Lo frágil que somos a desviaciones del clima producidos por el cambio climático. Es decir, que hay mucha gente que ellos oficialmente incluso intentan vendernos de que el COVID es problema de cambio climático. Incluso Bill Gates, ya sabéis, el amigo de los niños, es el que le está diciendo que otras pandemias van a venir en los próximos años y que incluso van a llevar a matar a 3.500 millones de personas. ¿Sí? El que avisa no es traidor. Bill Gates avisó hace años de que iba a venir una pandemia y, de hecho, si habéis visto el evento 201, lo podéis buscar en internet si no lo han eliminado, era una previa de una pandemia o de una especie de servicio de emergencias de qué ocurriría si hubiera una pandemia mundial, qué curioso, a través también de un coronavirus. En fin, escuchando a los líderes, más o menos sabemos por dónde van a ir y nos están diciendo que todo es culpa del ser humano porque hemos producido el cambio climático.
No sé de qué pensamiento tenéis. Yo soy partidario de que el cambio climático existe porque es un cambio que ha existido desde hace millones de años. Es decir, si habéis estudiado biología o, por ejemplo, algo de geología, sabréis que en los estratos de la Tierra se pueden ver las diferentes épocas glaciales o desérticas o del aumento de temperatura de la Tierra en función simplemente de qué tipo de tierra hay y qué tipo de sustrato, qué tipo de capas hay, etcétera, etcétera. Se puede ver precisamente esa regulación en la temperatura. Es decir, siempre hay un cambio climático constante entre un día y otro, entre una estación y otra, entre un año y otro. Os pongo un ejemplo. En Groenlandia, Greenland, en idioma nórdico, o Greenland en inglés, viene a ser tierra verde, Greenland. Eso significa que, por ejemplo, en la época de los vikingos, esa zona era verde, era un pasto que no había hielo. De hecho, había gran asentamientos vikingos en parte de la zona sur de Groenlandia y se dice que gran parte a que eso estaba deshielado, o sea, no había hielo, les permitió en gran parte llegar a Estados Unidos. Se dice que hay un asentamiento vikingo en una de las islas del norte de Canadá. Por lo tanto, se puede pensar que esa zona que ahora está cubierta era una zona de tránsito. Hubo una época, una pequeña glaciación en la Edad Media, en torno a 500, 400 años, que es lo que cubrió todo eso, y ahora estamos viviendo otra época de calentamiento. Los científicos no alarmistas climáticos, es decir, los que no están comprados en gran parte para vender esta idea, aseguran que esto es algo normal y que es cierto que aunque hay una contaminación del ser humano en el planeta, no es capaz de afectar a la regulación del clima general. Y en todo caso sería en torno a un 2% de todo el cambio climático que estamos viviendo. Sí que es cierto que podemos contaminar, sí que es cierto que podemos destruir gran parte de nuestros acuíferos a base de contaminación, con fracking, en fin, deforestando, eso es obvio. Pero el alarmismo climático que nos han vendido a través de Greta Thunberg, de Ocasio Cortés, que decía que íbamos a morir en 12 años, de todos los alarmistas que decían que para 2020 Nueva York ya estaría bajo el agua y que ciudades o que la mitad de España estaría bajo el agua también y que todas las ciudades costeras del mundo estarían sumergidas, estamos en 2020 y no ha pasado. Por lo tanto, os hago una llamada que no os creáis todos esos alarmismos y ayudéis a las personas a no caer en ese alarmismo porque a través de ese pánico, como ha ocurrido con el COVID, el pánico sirve para el control mental. Haces que la gente no piense, haces que la gente se maneje simplemente como un corderito y nos están llevando como corderitos allá donde quieran, ¿no? Entonces es importante no caer en eso. Y es importante por eso, porque nos van a decir que gran parte de nuestro problema de cambio climático viene por nuestra forma de vida. Nos decían al principio, oh sí, compraros un coche, tened muchos hijos, consumid, vivid en ciudades dormitorio, compra y tíralo a la basura. Ahora ellos mismos nos dicen, sois unos descerebrados, ¿cómo lo habéis podido haber hecho? No tenéis en cuenta el medio ambiente, no tengas hijos, lígate las trompas de falopio, no consumas coche eléctrico. Esto es importante entenderlo, porque en el libro de Klaus Schwab nos dice que el mundo hasta ahora, era una dictadura, vivía la dictadura del PIB, del Producto Interior Bruto, pero no dice quién es culpable del mundo hasta ahora. Es decir, Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial desde 1971, él y otros tantos son gran parte responsables de la economía que hemos tenido hasta ahora. Aunque ha tenido sus logros, es cierto que la economía de expansión permanente de mercado ya no da para más, porque el mercado global se ha terminado. Ya no hay más mercados que expandirse, ya no hay más mercados que conquistar. Por lo tanto, ¿qué queda? Encerrarse en nosotros mismos, que es el planteamiento siguiente. Lo que dicen ahora es que esa economía libre ahora pasa a una economía regionalizada, a una economía en donde en principio las cadenas de suministro ya no van a ser, por ejemplo, de China a Argentina, sino que se va a buscar que esa zona de producción produzca para sí misma y que las cadenas de suministro se centren más o menos en una zona concreta. Por ejemplo, una economía local puede ser América, ¿no? A Estados Unidos, desde Canadá hasta abajo. Otra puede ser la zona Europa, otra puede ser África o la zona Mediterránea, otra puede ser Euroasia, otra puede ser el sureste asiático, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a buscar o se va a atender a una cierta regionalización económica y de la producción. Eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, como todo sistema económico, pero de alguna manera lo que se busca es que la globalización, como la hemos conocido, termine, ¿no? El punto 5, 1.000 millones de personas se van a mover por el cambio climático. Tenemos que hacer un mejor trabajo de bienvenida e integración de estos refugiados. Fijaos la diferencia. Obviamente no la habéis visto en el libro, pero os la cuento. Aquí nos dicen que la migración de personas va a ser por el cambio climático. En el libro
de Klaus Schwab, nos explica que el virus ha creado una destrucción absoluta en los países menos preparados, menos desarrollados, y que esa destrucción de la economía que estamos viviendo va a ser la culpable de que dentro de unos años haya una enorme inmigración masiva desde países tercermundistas a países del segundo y primer mundo, en concreto 1.000 millones de personas. Es decir, aquí la predicción era que el cambio climático iba a producir esos refugiados. Ahora resulta que no es el cambio climático, que es la destrucción de las economías por los confinamientos del COVID y el parón de la economía mundial. De alguna u otra manera nos están diciendo que nuestras sociedades se van a ver invadidas por miles de millones de personas, 1.000 millones de personas, de otras culturas, de otras regiones, y que además vamos a tener que ampliar el gasto público en aceptarlas, en integrarlas, etcétera, etcétera. Yo, aún muchos me conocéis, no estoy en contra de la inmigración. Creo que es positiva cuando se aporta algo al país, cuando tú como inmigrante te quieres integrar y aportar y trabajar y para levantar el país. Sí estoy en contra cuando se supone que esa persona viene sin tener que hacer ningún esfuerzo. Si algunos estáis conociendo lo que ocurre en España, actualmente nos están invadiendo los marroquíes Canarias bajo una supuesta oleada inmigratoria, pero muchos de ellos son soldados, en el que encima tú que te quejas porque en tus países tienes un gran nivel de paro, tienes un gran nivel de déficit estructural, el mercado no puede absorber a más personas y encima siguen viniendo, tú cuando te pones a ellos eres automáticamente tachado de nazi, racista, xenófobo, etcétera, etcétera. En fin, seguramente muchos de vosotros ya sabéis lo que significa esto, porque además, por lo que me cuentan algunos amigos, Argentina y otros países, Venezuela no, pero Colombia, todos estos, ya empiezan a llegar inmigrantes de lugares muy alejados de América. Lo cual a mí también me hace preguntarme cómo es posible que alguien, si supuestamente es pobre en África y no tiene ni para el día, cómo es posible que de repente aparezca en Argentina. Alguien está pagando esto, ¿no? Ponemos un ejemplo también de lo que ocurrió con la crisis migratoria 2015 con Europa. En principio la gente decía que los refugiados venían de Siria, pero es que resulta que la mayoría venían por parte de África. Y África, que yo sepa, no está en Siria. En cambio, las ONGs cobraban por parte del Estado y se hacían estos gastos para importar en masa inmigrantes. Inmigrantes que tienen como consecuencia la bajada de los salarios y creando una crisis económica, política y social en cada país, ¿no? Si habéis visto también países como Francia, sabéis que está completamente destrozado. Países como el Reino Unido también está muy mal por el tema de inmigración. De hecho, fue gran parte de lo que provocó el Brexit. Es decir, la gente no quería más, quería más control sobre la inmigración, no sobre otras cosas, y eso fue lo que la gente votó. En fin, os hago un resumen general, pero para que sepáis lo que va a significar en nuestros países la absorción de 1.000 millones de personas en los próximos años. Es decir, ¿qué Estado va a aguantar? ¿Qué sociedad va a aguantar la absorción de tantas personas? Hay una planificación en la Unión Europea en la que dicen que entre 2070 a 2100 la mitad de Europa van a ser ciudadanos de origen africano. Estamos hablando de más de 300 millones de personas en Europa van a ser de origen africano. 6. Las empresas tendrán que pagar por emitir dióxido de carbono. Habrá un precio global estandarizado para el carbón. Esto acelerará la desaparición del uso de combustibles fósiles. Obviamente nos están diciendo que la economía va a ser la economía verde. Presidentes como el mío están continuamente hablando de economía verde, transversal, feminista y ecosostenible. Bueno, palabras que no sirven absolutamente para nada, pero que ya nos indican por dónde van a ir. Hay una cosa en el libro interesante y además preocupante, para que, ya que hay gente del partido, quizá podamos hacer entre todos un poco de frente. Ellos hablan de, si ya sabéis, en las grandes empresas tienen lo que se llama responsabilidad social corporativa, que viene a ser vender la cara bonita de cualquier multinacional, ¿no? Petroleras, energéticas, etcétera, etcétera, tienen una inversión para decir que ellas son muy sostenibles y que, bueno, pues con tu gasto energético cada vez más y que cada vez te cobran más impuestos, pues al menos estamos plantando 4 arbolitos en la ladera del prado detrás de tu casa, ¿no? Eso viene a ser un poco de forma eufemística la responsabilidad social corporativa, pero lo que está diciendo en el libro es que gracias al auge del activismo de las juventudes en términos como, por ejemplo, el LGTB, el cambio climático y la protección medioambiental, qué curiosidad, ¿no? Que es en el libro del COVID precisamente salgan esas luchas sociales, va a haber una unión entre gran capital y activismo social
para presionar a las empresas que no se doblen ante estas exigencias de todas las sociedades del mundo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si una empresa no quiere pagar o necesita contaminar para poder producir ciertos elementos, posiblemente hay una presión de activistas sociales completamente dirigidos por personajes que ya sabemos y el capital que va a decir, si tú no dejas de contaminar o no dejas de producir esto, yo voy a absorber toda la inversión, o sea, voy a retirar las inversiones y te voy a hundir. Por un lado, va a haber un comportamiento mafioso, por un lado, por parte de las grandes empresas que tienen todo el capital, por eso criticaba la absorción de gran parte del mercado a través del libre mercado, y las ONGs que van a actuar como si fueran un impulso social espontáneo, pero cuando realmente es coordinado. Hemos visto Black Lives Matter, Antifa, todo eso que decían que era algo de la nada. Pues esto, imaginaos esto a nivel económico. El económico, el LGTB, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ante un acoso sistémico por parte del sistema mismo para presionar de manera definitiva a aquellos que no se dobleguen. ¿Qué es bueno no contaminar? Claro. Pero fijaos en la gran trampa de la política verde del gran reseteo que nos quieren implantar. Cuando ellos dicen que va a haber una imposición del límite máximo de consumo o de contaminación, lo que nos está diciendo de alguna manera es que no van a permitir que países tercermundistas del segundo mundo, países en vías de desarrollo, puedan contaminar lo que ellos sí han contaminado antes para poder alcanzar las mismas cuotas de desarrollo. Esto que muchísimos progres están encantadísimos de las políticas verdes, lo que no se está dando en cuenta es que están condenando al tercer mundo a seguir siendo explotado y como extracción de materias primas. Es decir, van a condenar a la mitad del mundo a ser lugares donde impere el caos, donde la gente se mate por extraer algo para poder dárselo al primer mundo con tal de sobrevivir. Es decir, usted no va a poder contaminar, porque si usted no puede contaminar, porque el planeta, la Pachamama, la madre tierra, que llaman ellos incluso en el libro, no lo sostiene, ¿no? No podemos contaminar más. Ahora, eso sí, claro, yo contamino, pero tú no vas a poder contaminar. Eso significa las políticas verdes en la práctica. Además de, un aumento brutal de impuestos, ¿no? El impuesto verde que quiere aplicar Europa supone 400.000 millones más de recaudación en los Estados miembros, ¿no? 400.000 millones de euros solo en el impuesto verde. Y esto, por lo visto, Podemos en España quiere implantar ese nuevo impuesto en todos los productos. Es decir, que tú además de pagar el IVA, el IBI, el TISI, el PIPI, el tal de cual, además impuesto verde. Es decir, más impuestos sobre el ciudadano medio, más impuestos al consumo, menos libertad económica individual, más control por parte del Estado. Bueno, la humanidad podría viajar a Marte. Los valores occidentales serán puestos a prueba. Esto es importante, fijémonos aquí, ¿no? Los valores que sustentan nuestras democracias deben ser considerados. Lo que explicaba antes, ¿no? Los valores occidentales ya no son los valores conservadores de antaño, ¿no? Ya no son Dios, patria y familia, honor, entrega, valentía, sacrificio, verdad. Ya no. O sea, obviamente los valores son democracia, que dicen ellos, derechos humanos para los que dicen ellos, libertad de expresión, la que dicen ellos, porque si no es delito de odio, libertad LGTB, libertad de aborto, libertad de eutanasia. Esos son los valores que supuestamente para esta gente sustenta Occidente, ¿no? Entonces, eso es lo que por eso os dice que se van a poner a prueba. No porque nosotros lo vayamos a tumbar, sino porque ellos mismos van a promoverlos, ¿no? Continuando con lo de antes, y vamos un poquito más rápido, esta semana se ha reunido del 25 al 29, de lunes a viernes, el Foro de Davos. El Foro de Davos es precisamente esa reunión anual que tiene el Foro Económico Mundial para, como decía, coordinar las herramientas a nivel internacional. Precisamente este año era muy importante y os invito a leer sobre él. Aquí esto es en la página, podéis buscar análisis en diferentes medios de comunicación, porque es el que ponía, o en el que se iba a poner en la Tierra, con las cosas sobre la Tierra, de la reimplantación o el reinicio de esta economía con la excusa de la pandemia. Por eso ha creado mucha expectación y, bueno, veremos, en las próximas semanas veremos los informes que salgan de aquí, pero, como os decía, si vais leyendo ya un poquito de adelantados, sabéis por dónde van a ir los tiros antes de leerlo. Estos son un poco los pilares principales de lo que vamos a vivir, ¿no? Un cambio en tecnoparadigmas, es decir, en nuestra relación con la tecnología.
La cuarta revolución industrial, en palabras del Foro Económico Mundial, o ahora lo vamos a ver un ejemplo, es la fusión entre sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. Es decir, aquello que hemos visto en las películas de ciencia ficción, en las que nos pondremos un chip en nuestra mano para poder mejorar la compra, lo que sea, o para poder acceder a puertas o que nos lean la retina, etcétera, etcétera. Todo eso ya es una realidad. Si sabéis, por ejemplo, Elon Musk, el creador de Tesla, tiene una empresa que se llama Neuralink, que, entre otras cosas, está pues estudiando cómo leer los impulsos electromagnéticos de nuestro cerebro y a través de esos impulsos poder hacer una especie de traductor para saber qué estamos pensando. Es decir, el día de mañana van a saber o van a poder leer los pensamientos. Imaginaos las implicaciones que tiene todo esto, ¿no? Otro tecnoparadigma, por ejemplo, y os pongo ejemplos simplemente para que os vayáis anticipando y tengáis un poco de cuidado a nivel personal a la hora de los datos que damos sin que muchas veces nos demos cuenta, son los famosos relojes Fit o las pulseras que miden nuestras pulsaciones y nuestro ritmo biológico, porque eso mide constantemente nuestras pulsaciones y esos datos se pueden usar para, por ejemplo, hacer un perfil primero sanitario y segundo emocional. Cuando nosotros como seres humanos tenemos miedo, rabia, felicidad, cualquier tipo de emoción, nuestro sistema, nuestro corazón se altera y obviamente bombea una cantidad de sangre concreta, aumenta la tensión, aumenta la respiración, etcétera, 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 o incluso aumenta la temperatura corporal. Y eso se mide continuamente con nuestra pulsera. Os pongo un ejemplo. Pongámonos que el día de mañana tenemos al líder, ¿no?, al nuevo Führer en nuestra televisión diciéndonos el speech habitual. Vosotros tenéis a vuestro queridísimo presidente y os esté dando el discurso X. Entonces, viéndolo, empezáis, qué tipo más pesado, mira cómo miente, me cago en la leche, que y os entre la rabia y entonces empieza vuestro corazón a pum, 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 pum. Por ejemplo, el malo, o sea, el sistema de control, puede saber si tú, viendo a tu presidente, a tu líder, estás sintiendo paz, rabia, odio, amor, tranquilidad. Y entonces van a hacer un perfil, por ejemplo, el del disidente perfecto. Es decir, uy, usted se ha alterado viendo al presidente. ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Está usted seguro de que está a gusto con el presidente? Venga usted un segundo con nosotros, por favor. O, por ejemplo, que siendo un disidente, con lo que tenemos aquí del cuarto punto de la economía digital, eso significa que no haya dinero metálico, físico, es decir, todo digital. Por ejemplo, por ser un disidente, nuestro dinero sorprendentemente desaparezca de un día para otro en nuestra cuenta. Señor Villamor, no sé qué ha ocurrido, ha habido un error informático y usted no tiene dinero en el banco. Qué casualidad. O otro tipo de errores, ¿no? Fíjese, ¿no? Su pasaporte digital ha sido eliminado de la base de datos. Usted no puede salir del país. Lo siento, señor Villamor. Bueno, pues gracias, ¿no? Entonces, esto a través de este cambio tecnológico se va a permitir. Todo esto se está implantando de alguna manera, ¿no? Como ejemplo en China. En China existe el pasaporte, digamos, el carnet de buen ciudadano. En función de tú cómo te comportes como te dice el gobierno, ganas unos puntos o menos. Por ejemplo, en España tenemos el pasaporte, el carnet de conducir por puntos. Si eres un buen conductor, tienes todos los puntos. A medida que vas cometiendo infracciones, te van quitando puntos hasta que te retiran el carnet y no puedes conducir. Imaginemos eso a nivel ciudadano. Usted ya va a manifestaciones, un punto menos. Usted está consumiendo una hamburguesa de carne. Usted no está consumiendo su ración vegana, señor Villamor, un punto menos. Usted va con un coche que contamina por encima de los 20 gramos por un punto menos. Usted tiene 2 hijos, solo se le permite uno, señor Villamor, un punto menos. Usted está leyendo, ha comprado libros casi prohibidos, otro punto. Entonces, imaginémonos eso en la práctica. No va a poder moverse, no vamos a poder comprar ciertos productos, ciertos billetes. Estoy pensando un poco, ¿no? Esto, brainstorming, pero imaginaos en vuestro país, ¿no?, la cantidad de limitaciones que se os va a poder hacer o se nos va a poder hacer como ciudadano con esta serie de tecnoparadigmas, ¿no? Inteligencia artificial, esto lo explica muy bien Miklos Lukács sobre el tema del control
precisamente de conducta humana a través de algoritmos. Os recomiendo un libro, hay tres autores que ya dos conoceréis seguramente, que son Aldous Huxley, el de Un Mundo Feliz, otro George Orwell, el de 1984. Hay otro libro que es el Fahrenheit 9/11 y luego hay otro que es Zamiatin, que era un autor soviético, de la Rusia soviética, que publicó un libro llamado Nosotros, que realmente Zamiatin influyó en Orwell. Y en el libro Nosotros, precisamente, haciendo una crítica al sistema soviético, hablaba de cómo la ciudadanía del día de mañana sería controlada por logaritmos matemáticos, que eso es precisamente lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha llegado a tal desarrollo que es el machine learning, es decir, las máquinas con esa capacidad, ellas mismas aprenden. Entonces, imaginémonos una inteligencia artificial que es capaz de centralizar toda la información que le está llegando, absorberla, procesarla y sobre eso además tomar decisiones. Ya no va a haber humanos que tengan que dar un botón, por ejemplo. Ya no va a haber esa duda humana como factor. Por ejemplo, un policía, cuando hablamos de robotización, ya no va a haber un policía que va a dudar entre si dispararte una bola a la cabeza o a los testículos. Va a haber un robot que simplemente haga ¡pa! Al suelo. No va a haber emociones. Se busca eliminar esas emociones. En fin, imaginad otro tipo de cosas, ¿no? Transhumanismo. Lo hemos hablado un poco antes. El transhumanismo como creación casi del Homo Deus. Es decir, cuando, como decía Chesterton, ¿no? Cuando el hombre deja de creer en Dios, empieza a creer en cualquier cosa, nos han eliminado a Dios de la ecuación para que en valores casi puramente masónicos seamos antropocéntricos. Es decir, creamos que el hombre es el centro único de la creación y gran parte de eso es capaz de mejorarse a sí mismo a través de la tecnología. Es cierto que podemos mejorar muchas capacidades, ¿no? Todos hemos visto películas y hemos jugado videojuegos en las que quizá yo salte 100 metros para arriba o me mejore. Hay, por ejemplo, ya tecnología militar en la que se implantan en la córnea de los militares, se implanta una especie de filtro nocturno y ya ellos mismos pueden tener visión nocturna sin tener que utilizar aparatos, ¿no? Ese tipo de mejoras, que en principio van a mejorar nuestra calidad de vida, quizá también sea nuestra propia condenación. Economía digital, ya hemos explicado, se va a eliminar el dinero físico para que todo quede automáticamente centralizado y ya sepan en cualquier momento qué estás comprando y qué estás consumiendo. Eso ya les permite a día de hoy, a través de Amazon, Facebook y demás, hacer un perfil que nos conoce mucho mejor que nosotros mismos, incluso anticipar el voto del día de mañana. O sea, Facebook puede anticipar lo que vamos a votar simplemente sabiendo lo que compartimos. Y imaginémonos, pues, saber que sepan lo que comemos, que sepan lo que pensamos, que sepan lo que leemos, así, etcétera, etcétera. Robotización, ya lo hemos hablado por encima. Hay un informe que leí el verano pasado de la Cámara de Comercio estadounidense que anticipaba que iba a haber una desaparición antes de 2050 de 73 millones de empleos. Desaparición, que no transformación. Desaparición de 73 millones de empleos, precisamente en gran parte por la digitalización y la robotización. Esto quiere decir que gran parte de los puestos de trabajo que tenemos hoy en día van a desaparecer. Es cierto que se van a crear otros, pero imaginémonos, por ejemplo, que el puesto de dependienta en un supermercado va a desaparecer, porque un robot lo va a hacer mucho más rápido. Incluso el cirujano va a desaparecer, porque un robot no va a fallar el diagnóstico, incluso va a poder saber lo que te pasa simplemente haciéndote un escáner, ¿no? En cambio, otros puestos, como por ejemplo la enfermera, el enfermero, o puestos de cuidado de ancianos, ahí sí que va a haber trabajo porque es un trabajo humano, ¿no? Al fin y al cabo tengo una persona que me está acariciando y eso a mí me relaja. Conductores, transportistas, militares, policías, todos los puestos básicos de todo esto va a desaparecer con el paso de los años y eso va a significar precisamente esa robotización. Control poblacional, ya lo hemos visto. Qué tipo de control quiere, ¿no? Es decir, que el ciudadano deje de... nos han dado demasiada libertad y, por lo tanto, había que controlarnos de nuevo. Ambientalismo, ya lo hemos explicado también con el tema de las políticas medioambientales. Las cadenas de suministro regionalizadas, lo mismo. Y el fin de la globalización, como lo hemos conocido también. Esto es un artículo del Foro Económico Mundial. La cuarta revolución industrial, ¿qué significa cómo responder? En este párrafo de aquí, fijaos también, escrito por Klaus Schwab, en el año 2016,
Por eso digo que es que, vamos a ver, es que hay gente que piensa que en el libro aparecen las cosas como no, debido al COVID hemos pensado todo esto, ¿no? Pues han pensado ustedes mucho y muy bien en 4 meses, ¿no? Estamos hablando de una transformación absoluta del mundo entero. La primera revolución industrial utilizó agua y vapor para mecanizar la producción. El segundo utilizó energía eléctrica para crear una producción en masa. El tercero utilizó la tecnología de la información, esa es en el que estamos ahora mismo, y la electrónica para automatizar la producción. Ahora se está construyendo una cuarta revolución industrial sobre la tercera, que es la revolución digital que ha estado ocurriendo desde mediados del siglo pasado. Se caracteriza por una fusión de tecnologías que está difuminando las líneas entre las esferas física, digital y biológica. Es decir, biológica somos nosotros, organismos humanos y animales. Física, por ejemplo, serían los dispositivos como un teléfono. Y digital, pues es chips y demás, ¿no? Y el impacto en las personas. La cuarta revolución industrial finalmente cambiará no solo lo que hacemos, sino también quiénes somos. Afectará nuestra identidad y todos los problemas asociados con ella, nuestro sentido de la privacidad, nuestras nociones de propiedad, nuestros patrones de consumo, el tiempo que dedicamos al trabajo y al ocio y cómo desarrollamos nuestras carreras, cultivamos nuestras habilidades, conocemos gente y cultivar las relaciones. Ya está cambiando nuestra salud y conduciendo a un yo cuantificado y antes de lo que pensamos podemos conducir al aumento humano. Aumento humano. La lista es interminable porque está limitada únicamente por nuestra imaginación. Homo Deus, ¿no? Es decir, nosotros somos nuestro propio límite. Aquí hay otro apunte que me gustaría decir respecto a la educación. En el libro se apunta a la educación digital. Es decir, ya se va a buscar la destrucción de la educación como la hemos conocido, la educación presencial, más que para algunas cosas. Lo que se busca es el enclaustramiento del ciudadano, es decir, que se desarrollen cuantas menos habilidades sociales mejor. Un ser humano como ser sociable que somos, cuando le encierras, cuando le aíslas, cuando le limitas sus capacidades sociales, se acaba convirtiendo en un autómata con pues con muchas enfermedades psicológicas, ¿no? Depresiones y demás. Y también a través de la educación digital se está borrando la educación física. Me explico. Hasta ahora, por ejemplo, la educación implicaba un esfuerzo. Yo me tenía que ir a libros, podía ver la evolución de una idea, etcétera, 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 ¿no? Este pensador, este otro pensador, tenía que hacer un esfuerzo, ir a la biblioteca. Después vino la educación digital, compaginaba las dos cosas, ¿no? La facilidad de Google con el esfuerzo físico. Pero ¿qué pasa? Y lo estamos viendo. Precisamente a raíz, por ejemplo, del tema de Trump en Estados Unidos. El control de la gente, el control de algunos pocos del mundo digital va a permitir que se formatee el conocimiento humano hasta límites insospechados. Cuando ya el chaval de las siguientes generaciones no tenga acceso a los libros normales y acceda a lo que la educación le dice que ha ocurrido, esa educación no va a favorecerle el pensamiento. Le va a implantar que el mundo ha sido así, X, desde siempre, o que a partir de aquí todo lo anterior era malo. Y lo hemos visto, por ejemplo, en Wikipedia. Un montón cada vez que hay un problema con alguna cosa, se ve cómo cambian los perfiles de ciertas personas. Es decir, entran de repente cientos de editores y en 5 minutos te cambian el perfil de un terrorista, de un político, Es decir, si el conocimiento es modificable, y no, o sea, obviamente no digo actualizable, que el conocimiento siempre se actualiza, sino si el conocimiento, la verdad, entre comillas, es modificable, no existe ninguna sola verdad, y por lo tanto, si habéis leído 1984, la verdad es lo que en ese momento es verdad, lo que convenga al poder que es verdad. Como estudiante de biología, 2 años de carreras y amante de las ciencias de la salud, os puedo decir que la biología es... Nosotros somos hombres o mujeres. Hay alteraciones genómicas, XXXY, etcétera, etcétera, pero no es la condición normal, o sea, no es lo que impera en la naturaleza. Hay hombre y mujer. Eso es una verdad, eso es un hecho. Ahora se nos quiere implantar el hecho de que no. Y vamos a ese transhumanismo. Es decir, a que nuestra propia condición genética no condiciona lo que somos. Si somos capaces de destruir ese nivel de educación, imaginaos lo que se puede destruir a nivel histórico, a nivel social, a nivel político. Imaginaos que vuestro presidente, bueno, dentro de unos años, todo ese sector que luchó por la vida no haya existido nunca, ¿no? Que eso es
Eso jamás ha existido. En parte, por ejemplo, ya se aplicó en Roma con la damnatio condenae, o sea, la condena al olvido. Es decir, se eliminaba a un traidor o a alguien, se eliminaba de los registros, se eliminaba de las plazas públicas, se destruían sus estatuas, sus placas. Ese hombre no había existido nunca. Y eso se va a permitir con el control digital. Es cierto que, como digo, y no sé si no os he dicho hasta ahora, pero digo, todo esto que estoy comentando tiene sus grandes ventajas. Obviamente las tiene, a nivel de salud, a nivel tecnológico, a nivel de calidad de vida. Pero simplemente intento hacer de abogado del diablo para que pensemos un poco más allá de lo que nos intentan vender, ¿no? Apuntes ahora rápidos. ¿Por qué hemos llegado como hemos llegado? Mucha gente me preguntaba, ¿no? Os habéis preguntado, ¿cómo es posible que toda esta gente tenga este poder y tenga estos comportamientos, etcétera, etcétera? Bueno, hay una enfermedad que se llama comunismo, que se expandió desde Europa, como otras tantas, y en este caso a Estados Unidos, a través de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt se marchó a través del auge del nazismo y del fascismo, se marchó a Estados Unidos y se filtró en las universidades. Tuvo un gran impacto en las universidades norteamericanas y eso fue lo que generó las primeras generaciones de los años 60, 70, 80, vienen de ahí, es decir, los famosos mega feministas, todas las primeras generaciones de feministas que conocemos, todo esto viene de esa infección en la educación, ¿no? Y gran parte de precisamente con el desarrollo de los años, gran parte de los dueños de estas empresas, como por ejemplo Zuckerberg, Jack, el de Twitter, y otros tantos, Google, todos estos son jóvenes. Las Big Tech son principalmente manejadas por jóvenes que han salido de universidades infectadas con este tipo de educación, una educación en esa forma de entender el mundo como algo global controlable, es decir, realmente infectado por Marx y Engels, ideas de Marx y Engels, comunistas adaptadas de alguna manera a la sociedad de consumo, y tienen esa capacidad. Es decir, por eso ellos se ven como iluminados para llevar a la población a un punto concreto. La batalla entre Big Finance y Big Tech, recordemos, es Big Finance, poder antiguo, poder económico puro y duro, con acceso a nivel político e influencia a nivel político, y Big Tech, que es el nuevo oro líquido, control de nuestros datos, control de nuestra forma de pensar, control de todo lo que hacemos. Hay una pugna de poder entre ellos, pero las Big Tech son las que acabarán ganando, porque si eliminamos el dinero antes o después, pues eliminas esa capacidad de control a los viejos como Soros y compañía, ¿no? Entonces, obviamente son apuntes muy rápidos, pero esto es importante entenderlo, ¿no? Y quien me lo explica muy bien, si no conocéis, es Yuri Bezmenov. Yuri Bezmenov es una exagente del KGB soviético, que emigra a Estados Unidos y ahí concede una serie de entrevistas y explica cómo el comunismo o cómo la Unión Soviética iba a acabar venciendo a Occidente, no a través de la conquista militar, como hemos visto, sino a través de la infiltración en puestos ideológicos, educativos y de información de Estados Unidos. Y de ahí, obviamente, a todo Occidente. Entonces, él habla de cómo a través de agentes y precisamente profesores en estas universidades, Escuela de Frankfurt, etcétera, etcétera, se había ido infiltrando, se había ido propagando el virus que conocemos todos, no el COVID, otro. Y, obviamente, ya hay un punto de no retorno. Él habla de 4 fases para destruir una nación, que es desnaturalización, desestabilización, crisis y normalidad, la nueva normalidad. Pensemos las 4 fases y ya veréis en cuál estamos o en cuál estáis, porque cada país tiene el suyo. Desnaturalización, hacer que el país, que las sociedades, que las generaciones se vayan contra sí mismas, que se pierda la confianza en la unidad, que se odie la historia del país, que se enfrenten las partes entre sí, que de alguna manera se odia a sí mismo, endofobia, desestructurar, deconstruir, ¿no? Entonces, ahí muchas de nuestras sociedades ya hemos pasado por eso. Vosotros habéis pasado por eso. Ahí viene de la desnaturalización, desestabilización. Obviamente, ya eso genera unas condiciones objetivas de crisis absoluta, es decir, bueno, pues enfrentamiento político, crisis económicas, etcétera, etcétera, que llevan a una crisis absoluta, es decir, a una caída en picado de ese país, de la calidad de vida, de todo, antes de una nueva normalización, de una nueva normalidad.
normalidad, nueva normalidad, seguro que suena con lo del reseteo o el COVID-19 que decían el año pasado, la nueva normalidad. Entonces, eso es lo que se ha ido buscando en los últimos años. Las entrevistas de Yuri Bezmenov las podéis encontrar en YouTube, son muy ilustrativas. Tiene horas y horas de vídeos de precisamente explica cómo esa infiltración social, ese germen, ese pensamiento ha destruido Occidente. Ese suicidio de Occidente no es el suicidio que os decía antes, es un suicidio inducido, permitido y favorecido por grandes grupos de poder para que las sociedades se autodestruyan. Nosotros no nos hemos destruido, no hemos caído porque haya venido un enemigo externo, sino porque nos han vuelto contra nosotras mismas. Si no, no había una capacidad de hacerlo, porque nuestras sociedades eran las más fuertes del mundo. Estamos en el polo occidental, estamos bajo protección de muchísimos gobiernos y muchísimos ejércitos, que en principio éramos imbatibles. Pero se nos ha ido volviendo contra nosotros mismos y eso, desgraciadamente, creo que es un punto de no retorno. Por eso estamos viviendo lo que tenemos hoy en día, ¿no? La destrucción de la mujer, la mente de la mujer contra la mujer contra sí misma, la mujer contra la vida, la mujer contra el hombre contra la mujer, el rico contra el pobre, el negro contra el blanco, el homosexual contra el heterosexual, el transexual contra el homosexual y contra el homosexual, el arriba con abajo, el anciano con el joven, la izquierda contra la derecha. Todo es una autodestrucción, es hacer que se atomice a sí mismo y no puedo hacer frente a los enemigos externos. Hay otro libro que no lo tengo aquí, también lo recomiendo siempre, es del escritor conservador judío norteamericano Paul Edward Gottfried, G-O-T-T, Fried, que es La extraña muerte del marxismo, y explica precisamente cómo en Occidente, o sea, cuando cae el muro, digamos que el comunismo se queda huérfano de padre o de madre, y gran parte de su élite intelectual acaba aceptando postulados del estado del bienestar liberal. En ese momento, obviamente, es absorbido por el sistema occidental, el marxismo es absorbido, es regurgitado, es fagocitado y escupido contra sus adversarios. Por eso podemos ver cómo, por ejemplo, hay homosexuales con la bandera LGTB con la hoz y el martillo, ¿no? Algo completamente absurdo, pero ahí es donde vemos esa forma de proceder del sistema. El sistema absorbe todo, lo desnaturaliza, lo pervierte y lo expulsa contra sus adversarios, ¿no? Hoy en día se nos expulsa contra nosotros. Ataques a la familia, ataques a la vida, ataques al matrimonio hombre-mujer, ataques a la biología. Todo eso son procesos de destrucción. Esta página, pues, simplemente para que veáis por encima de toda la inteligencia y la información que maneja esta gente, ¿no? Esto es solo del COVID. Y entonces, todo esto que veis aquí es un mapa interactivo, completamente enlazado, en la que, por ejemplo, fijaos en los puntos que hay abajo, ¿no? Systematic racism, o sea, racismo sistemático. Mezclan la pandemia del coronavirus con el racismo sistemático, ¿no? O sistémico. Diciendo que, obviamente, esta pandemia ha hecho que los negacionistas de la pandemia son grupos de blancos supremacistas, ultraderechistas, que luchan contra... Bueno, esto está ocurriendo en España y a nivel global. Tenemos, por ejemplo, puntos como insurance, seguros, ¿no? Países como geopolítica, Estados Unidos, aeroespacio, migraciones, Unión Europea. O sea, tiene una serie de puntos todo conectados que han ido como si fuera un puzzle que les ha permitido tener ese sistema de... O sea, todo el reseteo, digamos, viene explicado de manera muy, muy detallada en sus páginas de Internet. Luego hay otra página de inteligencia, que es con el tema del gran reseteo y de la cuarta revolución industrial, en la que todo, absolutamente todo, está perfectamente relacionado. Esta gente tiene informes de inteligencia económica y política de todos los campos que os imaginéis, de todos los países que os imaginéis, y todo, perfectamente todo, lo tienen muy, muy detallado y muy ordenado, muy planificado. Allá donde vayáis, mira, por ejemplo, aquí a la derecha pone The Great Reset, ¿no? Y arriba pone vacunación. Después arriba pone salud global. Después, diseño inclusivo, ¿no? Gobernanza corporativa. Palabras muy bien sonantes, ¿no? Healthcare delivery, ¿no? Tax action, participación cívica. Todos son campos que nada tienen que ver con un virus, pero que ya les sirve de excusa para modificar y planificar el mundo al que nos van a llevar. Rápidamente,
Reinicio macro. O sea, el libro de la izquierda que os mostré antes, el de Klaus Schwab, tiene una serie de puntos muy concretos, pero me quiero fijar un poco como en los principales, ¿no? Reinicio macro y reinicio micro. Reinicio macro, un poco resumen de lo que hemos visto. Reinicio económico. Monedas digitales, regionalización de la economía. Reinicio social, más Estado. Es decir, ahora ellos dicen que este modelo liberal, individualista, ha demostrado que para luchar contra pandemias globales no ha habido una coordinación internacional y que por lo tanto es más importante ceder, primero, o sea, que haya organismos internacionales más fuertes y que el Estado sea más fuerte. O sea, por un lado, primero nos lo debilitan para poder ellos tener toda la libertad económica para que sus empresas y centros de inversión no tengan límites prácticamente ninguno. Y una vez que se han hecho con el poder absoluto del mundo, nos dicen ahora que no, que ahora hay que volver al Estado. Pero claro, resulta que ellos están en la posición de favor, nosotros no, y encima ellos tienen el poder sobre los estados. Por lo tanto, los estados con más poder van a hacer lo que ellos digan. España, por ejemplo, nuestro gobierno de Pedro Sánchez, un títere de Soros y de compañía. Ese hombre no va a mirar por el bien de nuestro país, como tampoco mira el vuestro. Mira para los intereses de otros más arriba. Por lo tanto, si al Estado le damos más poder, significa más control, significa más represión y obviamente no una represión ni un control que a nosotros, si fuera de nuestro bando, quizás hasta no nos importaría, sino que es del otro lado. Más represión contra los disidentes del mundo que estamos viviendo. Por lo tanto, más presión contra los pro vida, contra los pro familia, contra... ¿Ok? Más poder, más Estado, más autoritarismo, más dictadura. Reinicio geopolítico, más gobierno mundial. Reinicio ambiental, más políticas ambientalistas. Obviamente todo dirigido por ellos. Reinicio tecnológico, transhumanismo. Reinicio micro, industria y empresa. Cadena de suministros y reinicio industrial. Reinicio industrial siempre enfocado, obviamente, a la economía verde inclusiva. Y todo esto os imagináis, bueno, ¿cómo es posible que se haga todo esto? Ya lo habéis tenido durante un año. La excusa sanitaria ha hecho que todo el mundo se encierre, que todas las economías se destruyan. Las pequeñas empresas, las medianas empresas. Solo han crecido las grandes empresas, las tecnológicas y los fondos de inversión. Las tecnológicas han ganado 650.000 millones de euros solo el año pasado. 650.000 millones de euros. Eso es mucho más que PIBs de decenas de países juntos. Son las tecnológicas, obviamente. Entonces, mientras nosotros no podemos trabajar, otros se están forrando. Esa caída en picado de nuestras industrias, de nuestras economías, es una condición obligatoria, una condición sine qua non para hacer tabula rasa, para que la nueva economía sea dirigida por los estados. Esta gente quiere que los gobiernos centrales sean los que controlen la economía, que den dinero a los estados y que los estados después la distribuyan. No sé si os enterasteis, pero en el año pasado, bueno, Europa está ahora dando dinero con el tema del COVID para que los países puedan salir. Y el año pasado fue nuestro presidente a una cumbre en la que prácticamente volvió como si fuera el amo, ¿no? Cuando es un pobre hombre. Y todo el mundo vino, los ministros aplaudiendo. Y entonces este hombre después se reúne con los presidentes de las comunidades autónomas, que son los presidentes de los pequeños reinos de taifas que tenemos en España. Y les dice que no va a haber ese reparto económico en función de la importancia a nivel de población y de la importancia económica de la región, es decir, unos supuestos criterios razonables, sino que va a ser en función de la presentación de proyectos basándose en la nueva economía verde transversal inclusiva. Es decir, usted va a recibir este dinero en tanto en cuanto me plantee proyectos de recuperación que se doblen o que coincidan con lo que yo estoy planteando a nivel internacional. O sea, feminismo o igualdad de género, economía verde, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, va a obligar, destruyes, arrasas y ahora vengo a decirte que yo te voy a ayudar, pero tienes que aceptar lo que yo quiero que aceptes. Es un chantaje, pero nos lo venden como algo necesario, ¿no? Vamos pensando un poco en todo eso. El COVID, como decía, no había un resorte, no había un clic que pudiera permitir ese tipo de políticas a nivel global más que la excusa sanitaria.
No voy a entrar ahora, que si no me llevaría otras 2 horas, si en el virus está creado o no. Bueno, yo creo que si habéis leído alguno Pandemonium, ahí tengo un poco el origen. Me da igual. Lo importante es que la excusa sanitaria era la única excusa que permitía que todo el mundo se confinara por miedo a morir. Cuando eliminas a Dios de tu ecuación, o la religión, cuando eliminas tu trascendencia, la gente piensa que solo hay este mundo, ¿no? Y entonces, como solo hay este mundo, yo me quiero quedar aquí todo lo que pueda. Entonces, te han metido el miedo psicológico, la psicosis colectiva. Te vas a morir, quédate en casa. Entonces, la gente ha respondido como una persona en pánico. Pero ya hay ciertos resortes, si estáis viendo a nivel internacional, ya hay manifestaciones de los hosteleros, de la gente que quiere trabajar. Se está dando cuenta que quizá algo había aquí que no fuera tan malo, ¿no? Pero el COVID o el coronavirus está sirviendo para todo esto. Repito, siento las personas que han muerto, todo esto es desastroso, sé que aquí hay algo más que pura naturaleza, pero una pandemia de 2 millones de muertos sobre una población de más de 7.000 millones de personas, eso significa que es el 0,00000000002%. No es una pandemia global. Los contagios no suponen este problema. El confinamiento no es un confinamiento lógico desde un punto de vista virológico. Es decir, no estoy confinando a los enfermos y que la gente normal haga vida sana y a medida que te vas contagiando te vas encerrando para poder pasar la enfermedad. Es contagio, o sea, confino todo y luego voy soltando. Así nunca vas a conseguir la inmunidad de rebaño que buscan. Pero eso es harina de otro costal. Objetivos 2030. Todo esto hemos visto un poco el reseteo, os he explicado a nivel general lo que tienen planificado, lo tenéis en las webs, lo tenéis en los libros, lo tenéis en los discursos, ahora vamos a ver alguno. Importante también pensar para anticiparse a esos escenarios que os he dicho antes, es decir, bueno, ¿qué me está queriendo decir con esto? La narrativa, cómo te lo venden es súper importante para entender lo contrario, lo que te están diciendo. O sea, creo que nunca nos han puesto algo tan fácil para saber si me están diciendo lo contrario de lo que quieren decir, ¿no? O sea, te estoy diciendo que te voy a ayudar. No me vas a ayudar, te vas a ayudar a ti mismo, pero o sea, es un poco esa retórica contraria, ¿no? Fin de la pobreza. ¿Quién no quiere acabar con la pobreza, no? Pero bueno, pensad lo que se puede hacer para eso. Lo hemos hablado, ¿no? Reinicio económico, industrial. Vamos a darle a todo el mundo lo que yo te diga que tenga que tener. El salario mínimo universal. Todo el mundo va a cobrar una ayuda del Estado. Vamos a probar las drogas. Vamos a hacer que la población se embrutezca absolutamente porque no va a haber trabajo para todos esos millones de personas y, por lo tanto, tenemos que sostenerlos de alguna manera hasta que la gente se vaya desapareciendo. No los podemos matar como en otras guerras, porque eso es obviamente algo trágico y la gente es muy pacífica y se nos echarían encima. Vamos a destruir su independencia económica para que subsistan como puedan y así poco a poco se van muriendo, ¿no? Hambre cero, lo mismo. Salud y bienestar. Pues obviamente salud y bienestar muy enfocado a lo que estábamos hablando antes, una salud robótica, etcétera, etcétera. Todo esto es objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, digamos que el objetivo es que en 2030 se hayan implantado todos los resortes que permitan que todo esto se vaya implantando en los próximos decenas de años, ¿no? El gran reseteo no es tal cual, un botón y resetear, sino que se trata de cambiar una estructura por otra en un tiempo, que ese tiempo es 2030, ¿no? Educación de calidad, ya lo hemos visto. La educación de calidad puede tener cosas buenas, pero vamos a eliminar el conocimiento anterior. O te va a permitir eliminar el conocimiento anterior. Por lo tanto, ¿qué educación estamos dando? No sé en vuestro país, pero en España, desde que se cambió la ley de educación anterior, los chavales cada vez saben menos de nada, conocimiento humano prácticamente cero, no saben historia, no saben filosofía. Eso sí, saben mucho marketing, ¿no? En fin, cada uno que estudie lo que quiere, pero creo que es importante eliminar cuando eliminas esa sabiduría es complicado. Igualdad de género, que alguien me explique como objetivo de desarrollo sostenible qué significa la igualdad de género, ¿no? En fin, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, energía verde, trabajo decente y crecimiento económico, ojo, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles y comunidades, o sea, ciudades smart, todo aquello que sea smart, inteligente, significa control. Es decir, ciudades donde nos van a estar controlando continuamente. Ha salido un informe reciente, si no me equivoco, que Londres es la capital del mundo con más cámaras por ciudadano.
Por lo visto, la media es que a un ciudadano británico en Londres más de 300 cámaras le graban en un día. Eso es el control, ¿no? Y eso también viene por parte de China. En España, por ejemplo, con la excusa del coronavirus, nos dijeron que había que implantar cámaras de control térmico y de reconocimiento facial. O sea, resulta que ahora van a saber si estoy contaminado solo mirándome la cara, pero después no tienen, en fin, pienso en alto, ¿no? Y sacad conclusiones. Producción y consumo responsable es lo mismo. Nos van a decir qué es lo que tenemos que consumir, basándose siempre en una producción máxima permitida. Hay otro ejemplo que ponen, ¿no?, de consumo energético mínimo y máximo. El mínimo ellos lo van a calcular por persona. Es decir, tú como ciudadano X, tu mínimo va a ser este, ¿no?, por gasto consumo en agua, cocina, tal. Ahora también, como ciudadano X, tú vas a tener un máximo y no vas a poder salir de ese máximo. Usted no puede consumir más de esto energético, más de esto de agua, más de esto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese comunismo un poco global, ¿no? Acción por el clima, lo habíamos dicho antes, más activismo climático, más chantaje a las empresas en coordinación con los grandes capitales. Vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas, paz romana, que si la conocéis, la Pax Romana es eliminar a todos los enemigos, por lo tanto, paz absoluta. Justicia, la que ellos digan, y instituciones sólidas, instituciones supranacionales. Es decir, hacer más fuerte las instituciones supranacionales que absorben soberanía de los Estados miembros. Y alianzas para lograr los objetivos, lo que llaman la gobernanza global. La gobernanza global no es lo mismo que el gobierno mundial. Gobernanza global supone que es la coordinación y buena relación entre miembros para atajar ciertos problemas. Como hemos visto antes, gran parte prácticamente todos los gobiernos occidentales forman parte del mismo entramado, ¿no? Todos utilizan las mismas palabras, vuestro presidente utiliza las mismas palabras que el mío, o sea, algo muy extraño, ¿no? Bueno, esto es la presentación. Un segundito porque vamos a ver ahora unos pequeños... Simplemente os muestro para que veáis que lo que digo no me lo estoy inventando. Bueno, mira, Xi Jinping inaugura en Davos como invitado de honor y advierte, ¿no? El mundo no volverá a ser como antes. El mandatario comunista ha inaugurado la cumbre con un discurso triunfalista y un manual de órdenes dirigidas a los líderes mundiales. ¿Vale? Esto ha sido esta semana. Y nos lo dice Xi Jinping, por lo tanto algo tendríamos que estar escuchando, ¿no? ¿Sabéis? Bueno, este es Jacob Rothschild, de la familia Rothschild, seguramente algunos suene, una de las familias más ricas del mundo, reunido con el embajador en el Reino Unido, ¿no? Chino. Supuestamente era para facilitar las economías de ambos países, pero bueno, en el fondo va a servir para obviamente intereses personales de Rothschild, ¿no? Se dice que Rothschild lleva muchos años invirtiendo en China y luego, bueno, pues obviamente querrá sacar algo de beneficio, ¿no? Perdón, es que haga esto un poquito más grande. Ahí lo vais viendo. Great Reset. Los líderes políticos, como por ejemplo el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente Joe Biden, se han unido a la idea de Building Back Better, o sea, volver a construir mejor, así como el presidente Boris Johnson. Bueno, pues vamos a ver que no solo ellos dos, sino que unos cuantos más ya están con la idea de Building Back Better, o sea, lo que nos indica que hay una coordinación absoluta de gran parte de los líderes mundiales, especialmente anglosajones, que van en la misma línea. Es decir, esto no surge de las naciones en sí, surge de una coordinación para llevar a todos a un lugar en concreto, ¿no? Llámalo conspiración, llámalo como quieras llamarlo. El hecho es que está ahí y no podemos mirar para otro lado, ¿no? Vamos a verlo rápidamente. It's a very pertinent question to ask, how do we build back better? To build back better or whatever. Do you have a chance to reset the clock and build back better than before? To build back better than before.
Remember the terrible damage of COVID as we try to build back from this global pandemic. Joe Biden calls it Build Back Better. Build back better. Building back better. To do things differently. To build back better. We're going to build it back better. And build it back better. To my plan to build back better. Start taking all the problems that have been created in education and mental health and start to build back in a positive way. I have launched a booklet called Build Back Better, written after coronavirus. It's about building this country back better. Growing conspiracy following it. It is called the Great Reset. Unprecedented opportunity to rethink and reset the ways in which we live. The great opportunity for reset. The theory even calls Mr. Biden's campaign slogan, Build Back Better, a front for the conspiracy. Build back better. Building back better our economy. Build Back Better. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. This pandemic has provided an opportunity for a reset. It's a big effort to, some would say, to build back better. We would say to really have a reason, great reset. Conspiracy, conspiracy. Bueno, estáis viendo, ¿no? Es decir, todo el mundo sigue una línea, sigue una narrativa. Los medios de comunicación, CBS, te dice que es una conspiración lo del Great Reset, pero luego te vas y lo mismo Foro Económico Mundial te publica un libro con el Great Reset. Es decir, intentan obviamente despistar, y para todos aquellos que nos damos cuenta de por dónde van los tiros, automáticamente te llaman conspiranoico, automáticamente te llaman negacionista, supremacista blanco, neonazi, nazi, racista, fascista, machista. Cada vez que das en el clavo, recibes un insulto, una palabra candado que intenta censurar, cancelar la política de la cancelación que estamos viendo tan recientemente, ¿no? Yo, por ejemplo, me gusta mucho esto, ¿no? Lo de buscar los trends, las cosas que están de moda. Y, pues, para demostraros que, por ejemplo, Build Back Better en todo el mundo, apenas se empezó a hablar en febrero, en mayo ya empezó, en junio, julio sale el libro de Klaus Schwab, empieza a hablarse ahora y ¡pum! ¿Vale? Es en noviembre de 2020 y ya estamos con eso. Es decir, era una palabra que no se utilizaba prácticamente, un concepto, ¿no? Y de repente, ¡plas! Great Reset, fijaos, no existía. Mayo, sale el libro, julio, pum, 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 noviembre. Noviembre ha sido un pico, ¿no? Un pico en los dos. Hemos visto como en noviembre, ya en segunda ola, previo al foro de Davos, ya empezó a aplicarse mucho este concepto, ¿no? Sí, a nivel internacional era algo ya que se estaba hablando, ¿no? Esto nos indica, por ejemplo, muy bien cuando algo es generado, como llamo, ingeniería social, ¿no? Como por ejemplo, incluso os podéis hacer ejemplo con homofobia y todo esto. Podéis ver un poco cuando surge. O sea, son palabras, son conceptos planificados, buscados, muy concretos y que te demuestra, pues de alguna manera te está indicando que hay ese interés político coordinado, ¿no? El nuevo orden mundial tras el coronavirus. El debate soterrado de la geopolítica ya ha empezado. Estamos hablando del diario.es, que es uno de los diarios de referencia de la izquierda más progresista de española. Por cierto, en colaboración con parte del capital de Soros en su momento. En colaboración con The Guardian, también un periódico progresista. Y aquí, bueno, pues fijaos aquí, ¿no? Esto lo hemos visto antes, que es el secretario general de Naciones Unidas. Dice, la relación entre los principales poderes nunca había sido tan disfuncional. El COVID-19 nos está enseñando de alguna manera drástica que o bien nos juntamos o seremos destruidos o seremos vencidos, ¿no? O sea, ya está hablando, instigando a esa unión global. ¿Vale?
Es decir, ya volvemos a lo mismo, ¿no? De este reseteo tiene que ser para ceder ya absolutamente la soberanía nacional y cederla a organismos supranacionales. Bueno, aquí tenéis a Klaus Schwab, aquí tenéis a Thierry Mayeret. Aquí, por ejemplo, este es un interesante del Time, una serie de Great Reset. Lo digo para que, fijaos que antes lo llamaban conspiración, ¿no? Y aquí tenemos Strategic Intelligence, que esto es brutal, del Foro Económico Mundial, que es toda una serie ya de materiales, ¿vale? Además tiene informes por países. Todo, absolutamente todo. Fijaos toda la información. Claro, estamos hablando de una organización global que tiene absolutamente todo bien documentado, y eso obviamente les permite mover un poco fichas en función de las capacidades del momento, ¿no? Para terminar, dos cosas, ahora que veo esto, bueno, el 5G no es, como se dice, ¿no? Los conspiranoicos, yo soy conspiranoico número 1, pero bueno, los ya a nivel ya ultratumba, dicen que el 5G es el elemento que crea el virus y tal. O sea, el 5G es simplemente ampliar el ancho de banda de las comunicaciones, ¿no? Perdonad que tenemos ahora el 4G, el 5G es 100 veces más el ancho de banda que el anterior. Y eso significa que para todo lo que hemos estado hablando de la robotización, la digitalización, el control en tiempo real de todas las personas, de todo lo que se hace, de lo que también se llama el Internet de las cosas, todo eso para poder tener todo ese canal de información controlado, se necesita el 5G. Ya se está estudiando, por ejemplo, el 6G, ¿no? Y así sea el 7G, el 8G, el 10G. Es decir, siempre ampliar más el canal para que más información pueda ser procesada en tiempo real. Ahora que veo lo del aeroespacio, esto no se habla mucho, os hago un anticipo ya, porque para que sepáis un poco por dónde van a ir los tiros, ¿no? Cuando en la predicción, esto, mira, no se lo he contado a nadie todavía hasta ahora, en la predicción de lo de llegar a Marte es lo que nos van a vender, ¿no? O sea, está muy bien viajar al planeta, pero recordemos que ya hay una batalla espacial. O sea, ya hay un intento de una conquista espacial, y eso también es lo que vamos a ver en los próximos años, ¿no? Trump creó una división aeroespacial militar durante su mandato. ¿Por qué? Porque, por lo visto, en la Luna, y por eso fue a China hace poco, o dice que fue, debajo de la Luna y en una serie de asteroides que están por ahí cerca, hay un gran componente de helio 3. Helio 3 va a ser la nueva fuente de energía que va a permitir el desarrollo de los poderosos a niveles insospechados, ¿no? O sea, ahora la batalla ya no solo es la Tierra, sino que es el espacio y todo lo que nos rodea. Y gran parte también es por la conquista de recursos que permitan tener acceso a algo realmente poderoso. Entre ellos, por ejemplo, es el helio 3, ¿no? Bueno, os digo esto simplemente por si lo queréis investigar. Bueno, para que sepáis que, vuelvo a decir lo mismo y con esto termino, todo lo que nos están diciendo, la forma de comunicar, cómo nos lo cuentan, los tiempos, lo que nos dicen que es, pero luego no es, o sea, todo es absolutamente planificado. En política no hay nada casual, ni un solo... los tiempos están muy medidos, saben los tiempos de los parlamentos, saben los tiempos de recursos, de cuándo se puede poner un recurso, de cuándo no, hacen coincidir una cosa de la agenda con la otra para que tú estés pensando en una cosa y por lo tanto mientras estás preocupado con una cosa te la metan por la otra. Ocurre exactamente así con todo. Como periodista os digo, nunca poned siempre en duda todo lo que veáis en los medios de comunicación y sobre todo lo que veáis en los adversarios políticos, ¿no? Para bien o para mal, estamos en un sector en el que nos gusta ir un poco más de frente, mostrar más la cara, eso nos hace dormir bien, pero tenemos que estar muy atentos a toda la información que se procesa del otro lado, porque eso es precisamente por donde nos ganan, ¿no? Nos saben manejarnos bien, saben mentirnos, saben manipularlos, y esto del gran reseteo y de la Agenda Global 2030 es la gran mentira. El gran reseteo es la gran mentira, y al menos si nosotros podemos informar a la gente de lo que se esconde detrás de eso, no vamos a poder cambiar el designio de todo esto porque no está en nuestra mano. Desgraciadamente,
no está en nuestra mano por ahora. Si hacemos una contra y coordinada a nivel internacional, a nivel político y a nivel mediático dentro de unos años, quizá podamos tener algo más de soberanía. Pero sí que creo que tenemos, vosotros sobre todo como jóvenes, tenéis que ayudar a hablar mucho de todo esto que no se habla, de explicar lo que hay detrás de las cosas, dar a comprender a la gente qué es realmente lo que hay detrás de las cosas, qué es lo que nos están queriendo decir, por qué nos están metiendo la ideología de género, por qué nos están metiendo eso. No hace falta ir tanto en negativo. Con esto quiero decir, muchas veces vamos a la contra de algo, batallando por la vida porque nos van a meter una ley, ¿no? Anticipémonos un poco a esto, ¿no? Pensemos en positivo. Lo decía, por ejemplo, también Miklos, hablando con él, hablando un día me explicaba, ¿no? Decía, claro, hemos estado pensando de izquierda y derecha, pero claro, fíjate, me decía, con todo esto vamos a tener que hacer nuestro planteamiento un planteamiento completamente nuevo, desde un punto de vista filosófico-político, porque ya no, con el transhumanismo, con el androginismo, con todo esto, ya no vamos a hablar de un mundo que hemos conocido, sino que nos va a obligar a tener posiciones muy concretas respecto a bioética, trasplante y creación de órganos, implantación de chips, tecnología, hasta dónde nos puede invadir nuestra tecnología. Y yo creo que si a nivel periodístico, a nivel informativo, a nivel político empezamos a pensar ya un argumentario de cara al biofuturo al que vamos, podamos tener quizá ya unos cuantos años ganados y bastante terreno antes de lo que pensamos. Porque estamos viendo que muchas veces vamos demasiado detrás y eso nos hace perder mucho tiempo. Así que nada, espero que esto os haya servido un poco para entender a nivel global qué es lo del gran reseteo, lo de la Agenda Global 2030. Os he soltado una chapa de 1 hora y media, perdonad. Pero creo que espero que os sirva tener esa imagen global y podáis investigar por vuestra cuenta. Y igualmente abierto a si queréis hacer futuras charlas con cada tema un poco más desarrollado, pues encantado también de estar con vosotros. Si te ha servido este video, no dudes en suscribirte, como así también revisar las conferencias, documentales y reflexiones que se hallan en este humilde canal. Muchas gracias por tu tiempo y recuerda que tu colaboración es fundamental para que sostengamos cada espacio de lucha en esta batalla cultural.